Aviso importante: esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. Es si te dijera que aún está activa, y que cualquiera que la toque de la manera equivocada termina perdiendo el control de su propia mente. No es una metáfora, no es una historia para asustarte, es algo que vi con mis propios ojos y que no me atrevo a contar en voz alta. Por eso estoy aquí, dejando este testimonio, porque ya no duermo, ya no pienso como antes, y creo que todavía tengo un poco de mí dentro, solo un poco, antes de que me tome por completo. Esto comenzó hace casi un año, en una zona rural donde vivo desde niño, una comunidad pequeña, rodeada de monte, tierra roja y silencio. Aquí todos se conocen, nada extraordinario sucede, o no solía suceder, hasta que algo cayó del cielo. No hubo explosión, no hubo estruendo, solo un zumbido extraño una noche, como si el aire se doblara, y al amanecer, allí estaba, una esfera metálica, del tamaño de un tanque de agua, perfectamente redonda, sin una sola marca o unión. No brillaba mucho, era opaca, pero hipnótica, daba la impresión de que no estaba hecha para ser vista, sino para ser sentida. El primero en encontrarla fue un muchacho que iba a revisar el ganado. Se acercó por curiosidad, pensó que era chatarra espacial o un globo meteorológico. La tocó, y desde ese momento, algo en él cambió. Los animales comenzaron a actuar diferente. Los perros no se acercaban a la zona. Las vacas mugían durante la noche, como si algo las inquietara, y ese muchacho, el primero en tocarla, dejó de hablar con naturalidad. Sus palabras parecían copiadas de alguien más. Repetía frases que nadie entendía. La preparación ha comenzado, los núcleos ya están despiertos. Decía eso en voz baja mientras cortaba leña, como si no se diera cuenta. La esfera no tenía olor, no emitía sonidos constantes, pero, si te quedabas en silencio absoluto por unos minutos cerca de ella, podías sentir una especie de vibración dentro del pecho. No era auditiva, era algo más, como si resonara directamente en tus pensamientos. Alguien trajo un viejo detector de metales. No reaccionó, pero los celulares no funcionaban cerca. Las brújulas se volvían locas. Las aves no sobrevolaban el área. Incluso la temperatura bajaba unos grados alrededor del objeto. Y aún así, nadie del gobierno vino al principio, ni policía, ni ejército, ni prensa. Era como si nadie más supiera que eso había caído aquí. Pasaron 3 días así, 3 días de silencio incómodo y miradas entre vecinos, hasta que uno de ellos, un tipo grande, bruto y terco, dijo que iba a romper esa porquería para ver qué tenía dentro. Lo intentó, con una marreta. Solo logró hacer saltar una chispa que lo tiró al suelo como si hubiese sido electrocutado, y luego, desapareció. No lo vimos por 2 días. Su familia no sabía dónde estaba, nadie lo había visto salir. Y cuando volvió, no era el mismo. Cuando volvió, lo reconocimos por el cuerpo, pero no por la mirada. Era como si su cara estuviera vacía. No hablaba, no respondía a preguntas, no saludaba. Solo se sentaba en el porche de su casa durante horas, mirando al horizonte, como si esperara una señal. Lo más inquietante fue que no dormía. Las luces de su casa quedaban encendidas toda la noche. Su esposa decía que lo escuchaba susurrar, en la oscuridad, palabras que no tenían sentido. Una tarde, me armé de valor y fui a hablar con él. Le pregunté si estaba bien, si recordaba lo que había pasado. Me miró fijamente, sin expresión, y me dijo algo que hasta hoy me cuesta repetir: ya no duele, porque ya no soy solo yo. Eso fue todo. Se levantó y entró a su casa, cerrando la puerta con un sonido seco, como si me hubiese cerrado algo más que la entrada. Me quedé allí parado unos minutos, sintiendo un escalofrío que me bajaba por la nuca. Esa noche, soñé con la esfera, pero no estaba sola, había muchas, miles, como si fueran células gigantes durmiendo bajo tierra. Algunas pulsaban, otras flotaban en el aire, y yo estaba en medio de ellas, desnudo, vulnerable, observado. Cuando desperté, tenía la misma frase en mi cabeza: los núcleos ya están despiertos.
la misma que había dicho aquel chico días atrás. Fue entonces cuando comprendí que la esfera no era un objeto cualquiera, no era basura espacial ni tecnología humana, era algo vivo, o al menos, algo con conciencia, algo que podía escanear, leer, imitar y controlar. Y lo peor, estaba aprendiendo, usando a las personas como si fueran terminales de información, como si fuéramos sensores. Los días siguientes, todo se volvió más raro. Las plantas alrededor de la esfera crecían más rápido. Algunos insectos aparecían muertos, secos, como si les hubieran extraído algo desde adentro. Las radios del pueblo comenzaron a captar interferencias extrañas, frecuencias con sonidos metálicos, casi como códigos, y justo cuando pensamos en irnos del lugar, fue que ellos llegaron, no con sirenas ni camiones, llegaron de noche, silenciosos, sin insignias, vestidos de negro. No dijeron que eran del ejército, tampoco dijeron nada, solo rodearon la zona, nos ordenaron mantenernos en casa y, en cuestión de horas, la esfera desapareció, pero algo quedó en el aire, una sensación de que no habían venido a protegernos, sino a encubrir. Desde entonces, nada volvió a ser igual en el pueblo. 3 familias se mudaron sin avisar. Un niño desapareció durante una semana entera y regresó diciendo que la luz lo había llevado a las raíces del cielo. Su voz tampoco sonaba como la de antes. Y ahí fue cuando lo supe. Esa esfera no era la única. Lo supe por un detalle mínimo, una coincidencia demasiado exacta como para ser ignorada. Mientras revisaba foros antiguos en internet, encontré una publicación vieja, con solo una imagen, otra esfera igual, caída en un campo en Vietnam, años atrás. Misma forma, mismo color, misma superficie metálica sin costuras. El usuario, que había subido la imagen, desapareció del foro días después. Entonces empecé a buscar más a fondo, en páginas olvidadas, archivos desclasificados, notas de prensa de pueblos pequeños. En todos los casos, las esferas llegaban sin aviso, en zonas rurales, siempre en silencio, sin impacto visible, y poco después, las mismas señales, interferencias, comportamiento extraño de animales, personas actuando de forma inusual, y luego, desapariciones. Pero había algo peor. En uno de esos reportes, encontré una frase escrita a mano, como si hubiera sido dejada a propósito: no intentes comunicarte con ellas. No es una conversación, es una absorción. Aquello me heló la sangre. Empecé a notar que yo también estaba cambiando. No dormía más de 2 horas seguidas. Empezaba frases y no las terminaba. Escuchaba voces suaves cuando todo estaba en silencio. Y lo peor es que ya no me asustaban. Había momentos en los que sentía que estaba conectado, como si una parte de mi mente se hubiera extendido más allá de mí, como si pudiera percibir pensamientos que no eran míos, emociones lejanas, imágenes que nunca vi, pero que estaban ahí, dentro de mí, como recuerdos implantados. Comencé a evitar los espejos, no porque viera algo distinto, sino porque ya no estaba seguro de lo que veía seguir siendo yo. Un día, al despertar, encontré una pequeña marca circular en mi muñeca, roja, perfecta, sin dolor, como si algo hubiera posado allí y dejado una señal. Pero nadie entra en mi casa, no tengo familia, nadie tiene llaves. Volví al lugar donde cayó la esfera, aunque ya no había nada, solo un claro perfecto, sin pasto, sin sombra, sin sonido. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Me quedé allí por horas, no esperando una respuesta, sino esperando una orden, pero no llegó, al menos no ese día, y fue entonces cuando empecé a armar la conexión completa. La esfera de Buga, como muchos la han empezado a llamar, no cayó por accidente, no fue casualidad. Fue una prueba, un experimento, un testeo inicial para algo más grande, algo que aún está por venir, porque si había esferas en otros países, en distintos años, entonces debía haber una red, una estructura, un sistema funcionando en las sombras. Y si ese sistema estaba activo, ¿quién lo controla? Esa pregunta me persiguió por semanas. No podía pensar en otra cosa. ¿Quién las controla?
¿Quién diseñó una tecnología así? ¿Y con qué propósito? Empecé a trazar un patrón. Las esferas siempre llegaban a lugares donde la vigilancia era mínima. Zonas rurales, regiones montañosas, pueblos olvidados, como si buscaran evitar la mirada del mundo, pero no la del ser humano común, porque siempre hay testigos, siempre hay alguien que las encuentra primero, como si eso fuera parte del plan. Y entonces entendí, no están aquí para destruir, ni para atacar, al menos no todavía, están aquí para conocernos, para escanearnos, para mapear nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras debilidades. No son armas, son sensores, son ojos, oídos, cerebros móviles, cada una, un nodo independiente, capaz de absorber datos humanos en tiempo real, y cuando una ha recolectado suficiente, se apaga, o se esconde, o es retirada. ¿Cómo pasó aquí? Pero, ¿qué hacen con esa información? ¿Dónde la almacenan? ¿Cómo la procesan? No tengo pruebas, solo lo que siento, lo que sueño, lo que escucho en mi mente cada vez que cierro los ojos. Porque desde que estuve cerca de esa esfera, ya no estoy solo en mi cabeza, he soñado con lugares que no existen en la Tierra, arquitecturas imposibles, torres que flotan, cielos líquidos, criaturas que no caminan, se deslizan, y siempre están observando, siempre en silencio, pero con una inteligencia tan densa, tan antigua, que hace que todo lo humano parezca un juego infantil. Y hay algo más, en uno de esos sueños, sexta una red, bajo la tierra, un entramado de túneles, cámaras esféricas y pulsos de luz, como si fueran capullos esperando abrirse. Miles de esferas, en hibernación, están debajo de nosotros, como un ejército esperando la orden. Y no estoy hablando de sueños simbólicos, estoy hablando de mapas reales, con coordenadas, con detalles geográficos que luego busqué y confirmé. Hay cuevas en ciertas regiones del planeta que están selladas por el gobierno, áreas prohibidas, sitios arqueológicos en estudio, desde hace décadas sin ninguna publicación oficial. ¿Y si lo que están estudiando es lo mismo que cayó en mi pueblo? ¿Y si la esfera de Buga fue solo una señal de prueba? Un primer paso para activar el resto. Y entonces llega otra pregunta, aún más inquietante, que me hago cada noche. ¿Y si todo esto ya empezó? Fue cuando me encontré con Rubén que lo entendí de verdad. Él había sido uno de los primeros en acercarse a la esfera, aunque no lo admitía. Decía que solo había estado cerca, que no la había tocado, pero su comportamiento decía otra cosa. Antes, Rubén era un hombre nervioso, hablador, siempre ansioso. Después de la esfera, era otra cosa, callado, preciso, como si cada movimiento estuviera coreografiado. No pestañeaba tanto, no gesticulaba, pero lo más raro era su mirada. Ya no tenía profundidad, como si detrás de sus ojos hubiera alguien más mirando por él. Una tarde, le pregunté directamente, ¿qué viste cuando estuviste con la esfera? Su respuesta fue una sola palabra: instrucciones. No quiso decir más, pero desde ese día, comenzó a comportarse de forma extraña con los demás. Se aparecía en casa sin avisar, observaba niños jugar desde lejos, caminaba por el pueblo en plena madrugada, y si alguien lo confrontaba, solo sonreía, una sonrisa exacta, fría, sin emoción. No era el único, noté lo mismo en otros, vecinos, amigos, incluso en el alcalde, gente que se volvía distante, automática, repetían frases similares: todo está en orden, los núcleos avanzan, no hay de qué preocuparse. Era como si compartieran un mismo guión, como si una sola mente hablara a través de muchas bocas. Y eso me llevó a pensar en algo más peligroso. ¿Y si ya hay miles de personas como ellos? ¿Y si las esferas no solo recolectan datos, sino que inyectan algo en quienes las tocan? Un código, una programación, una frecuencia. Quizás por eso el ejército vino tan rápido, no para estudiarla, sino para contenerla, para evitar que más gente se infecte. Porque sí, ya no creo que sea solo una influencia, es una infección mental. Una especie de virus psíquico. No es visible, no deja marcas físicas, pero está ahí, en la forma de hablar, en la ausencia de emoción,
En esa calma siniestra que deja todo demasiado ordenado, me observan diferente desde entonces, como si supieran que yo sé, como si quisieran que me calle, que lo olvide, que me una, pero no puedo, porque aún siento dentro de mi resistencia algo que no han podido borrar, al menos, no todavía, y cada noche, antes de dormir, repito en mi mente una sola frase para no olvidar quién soy: esto no es normal, esto no es humano, no dejes que te tomen, pero no estoy seguro de cuánto tiempo más voy a poder resistir, porque últimamente, ya no estoy seguro de cuáles pensamientos son míos. Decidí que no podía quedarme allí esperando, no con todo lo que había visto, no con lo que sentía dentro de mí, así que salí, me fui del pueblo, sin avisar a nadie, solo con una mochila, mi cuaderno de notas y una idea fija: encontrar a otros que hayan visto lo mismo. Me llevó semanas, viajé por carreteras rotas, pregunté en estaciones de servicio, dormí en paradas de bus, busqué en internet usando redes públicas, cuentas falsas, publiqué en foros oscuros, salas de chat olvidadas, dejé mensajes como cebos. ¿Alguien ha visto una esfera metálica caer del cielo sin explicación? La mayoría me tomó por loco, pero no todos. Un hombre en Bolivia me respondió primero, me envió una foto, no era clara, pero reconocí la forma, el tono metálico, el entorno rural. Decía que su tío la había encontrado en 2009, y que desde entonces había sufrido episodios de alucinaciones y pérdida de memoria. El tío murió en circunstancias extrañas, el cuerpo nunca apareció. Después me escribió una mujer desde Filipinas. Había vivido cerca de una base militar y aseguraba haber visto una esfera ser transportada de noche, en una jaula de titanio, por camiones sin identificación. El convoy desapareció en dirección a una zona montañosa de acceso restringido. Otro mensaje vino desde México. Me contó que en la Sierra de Durango, hace más de 15 años, una aldea entera fue evacuada por contaminación no explicada. Nadie volvió, y unos días antes del desalojo, varios campesinos habían hablado de un huevo de acero que temblaba bajo tierra. Las historias eran diferentes, pero el patrón era el mismo: la esfera cae, la gente cambia, alguien intenta detenerlo, y todo es cubierto. Fue entonces cuando comencé a marcar un mapa, uní los puntos, círculos rojos donde aparecieron líneas de conexión, y lo que descubrí me dejó paralizado. Las zonas formaban un patrón geométrico perfecto, una red, una especie de rejilla energética, como si cada punto fuera un nodo de algo mayor, y en el centro de esa red estaba un lugar, una región en América del Sur, selva densa, inaccesible, clasificada como reserva biológica, cerrada al público, rodeada de leyendas indígenas sobre los ojos de los dioses enterrados en la tierra. No podía ignorarlo, era como si todas las piezas me empujaran hacia allí, pero había un problema. Desde hace semanas, siento que me están siguiendo, personas que no reconozco, autos que veo más de una vez, caras que aparecen en distintos lugares, pero con los mismos ojos vacíos, y algo más. En la última ciudad donde pasé, vi a un niño que jugaba solo en una plaza. Se detuvo, me miró fijamente y me dijo: ellos ya saben que los encontraste. No grité, no corrí, solo me senté y comencé a escribir todo esto, porque sí, algo me pasa, si no vuelvo a hablar, alguien tiene que saber. Llegar allí no fue fácil, no había rutas directas, ni señales, solo caminos de barro, lanchas viejas, y gente que no quería hablar. Decían que esa zona estaba maldita, que los árboles no crecían rectos, que el aire era denso, que se escuchaban cosas por la noche. Algunos la llamaban la tierra que respira. La última parte del trayecto la hice a pie, siguiendo un viejo sendero usado por cazadores. Había una humedad extraña, no por el clima, sino por el ambiente, como si todo estuviera sudando ansiedad. A cada paso, sentía que me acercaba a algo que no debía ser descubierto. Después de horas caminando, llegué a un claro en medio de la selva, vacío, sin animales, sin insectos, solo árboles torcidos alrededor y un silencio antinatural. En el centro, una leve pendiente de tierra seca,
marcada por círculos concéntricos como si algo hubiera estado girando allí bajo tierra, y entonces lo sentí, un zumbido, no en los oídos, sino en el pecho, como si algo vibrara dentro de mí. Intentando sintonizar mi cuerpo, me arrodillé, puse las manos sobre el suelo, y la tierra tembló, no como un terremoto, fue un pulso, un latido, como si algo respirara desde abajo. No estaba solo, a unos metros, entre los árboles, sexta figuras, no animales, no humanos, siluetas inmóviles, negras, delgadas, observaban, no se movían, no hablaban, estaban allí solo para presenciar, y entonces, comprendí, ese lugar no era solo un punto central, era una cámara de incubación, una especie de matriz viva. Las esferas estaban abajo, alineadas, latentes, no visibles a simple vista, pero presentes. Lo sabía, lo sentía, cada una enviando y recibiendo señales, miles de ellas, como un ejército dormido, esperando su momento. Comencé a temblar, no de miedo, sino por algo que no podía controlar. Mi cuerpo vibraba al ritmo del suelo, mis pensamientos no eran míos. Escuché palabras que no conocía, lenguas antiguas, ecos sin origen, frases como: la fase de conexión ha comenzado, los núcleos despertarán en secuencia, la red ya está completa. Tuve que alejarme, corrí como nunca, no miré atrás, solo corrí. Horas después, me escondí en una cabaña abandonada, vomité, lloré, escribí todo lo que recordaba, pero algo me persigue desde entonces, no físicamente, sino adentro, en mi mente, y aquí es donde todo se vuelve más grave. Porque si miles de esas esferas están conectadas, y si todas están bajo tierra, esperando, ¿qué es lo que va a activarlas? Pasé días escondido, no sabía si lo que había visto era real o si ya estaba completamente tomado por lo que esas cosas ponen dentro de uno. Pero entonces, en medio del silencio, algo me golpeó como un rayo. ¿Y si no están esperando una señal del espacio, sino una señal de nosotros? Me explico. Las esferas no reaccionaban igual con todos. Algunas personas solo sentían curiosidad, otras se quebraban, como Rubén, como el chico del ganado, y también, como yo, me di cuenta de que cuanto más miedo sentía, más fuerte era la conexión, más intensas las visiones, más claros los mensajes. Era como si la emoción misma abriera una puerta, una frecuencia que ellos pueden usar. Y entonces lo vi. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue una transmisión. Vi miles de esferas latiendo al mismo tiempo, en sincronía, cada una ligada a una mente humana, a una emoción extrema, dolor, terror, desesperanza. Todas esas sensaciones eran absorbidas como combustible, como si nuestra angustia fuera el código que las despierta. Vi una ciudad, no sé cuál, gente corriendo, algo había ocurrido, una explosión, una guerra, un caos fabricado, y mientras el mundo ardía, las esferas comenzaban a subir desde el subsuelo, no con violencia, sino con una calma tan perfecta que resultaba monstruosa. Flotaban sobre las calles, emitían un zumbido que silenciaba los gritos, y donde pasaban, la gente caía de rodillas, no muerta, sometida, como si el libre albedrío se apagara de repente. Ahí entendí lo peor. No necesitan armas, solo necesitan que tengamos miedo, porque nuestro miedo abre la señal, y esa señal despierta la red. Las esferas no son invasores externos, son dispositivos de activación interna, no vienen a conquistar, vienen a activar lo que ya está en nosotros, algo que llevan insertando, sutilmente, desde hace décadas o siglos. Y entonces me hice una pregunta que aún hoy no puedo responder con claridad: ¿cuántos de nosotros ya están listos para obedecer? Después de todo lo que vi, lo que sentí y lo que supe sin querer, traté de volver a la normalidad, de fingir que nada había pasado, pero ya era tarde. La normalidad era un disfraz, y el disfraz ya no me quedaba. Fue entonces cuando empecé a notar algo diferente en la gente, no en sus gestos, ni en sus palabras, en sus sueños. Una vecina me dijo que soñaba con un lugar blanco, sin cielo ni suelo,
donde había bolas metálicas flotando. Un niño del barrio dijo que soñó con huevos grandes que hablaban sin abrirse. Un anciano, que nunca hablaba con nadie, me miró un día a los ojos y murmuró: ya casi llegan. Ninguno de ellos se conocía, ninguno sabía lo que yo había vivido, pero todos compartían un mismo patrón: sueños con formas esféricas, con voces, con la sensación de que algo los observaba desde dentro de sí mismos. Y no era solo aquí, personas de otros países comenzaban a reportar lo mismo. Grupos en línea compartían dibujos hechos al despertar. Todos mostraban la misma figura, una esfera suspendida sobre una figura humana, como un satélite personal, como una presencia constante. Allí lo comprendí: los sueños estaban siendo manipulados. Las esferas no solo escanean lo que somos, implantan lo que seremos, usan nuestros sueños como portales, como canales de entrenamiento, como espacios de prueba para insertar comandos, borrar recuerdos, insertar nuevos códigos. Es una reprogramación a fuego lento, y lo más perturbador no es que esté pasando ahora, es que probablemente haya comenzado hace años, y ahora, simplemente, estamos en la etapa final, porque los sueños ya no se sienten como sueños, se sienten como simulaciones, como si estuviéramos siendo puestos a prueba una y otra vez hasta que nuestra mente se adapte o se quiebre. Yo mismo los tengo. Sueño con una voz que me llama desde dentro de una esfera abierta. No tiene rostro, no tiene cuerpo, solo está allí, flotando en medio de una luz gris. Me dice cosas, me muestra imágenes, me pregunta si estoy listo, y cada vez que despierto, tengo un sabor metálico en la boca, como si hubiera respirado otro aire durante la noche. Una noche, desperté de golpe y dije en voz alta, sin saber por qué: los núcleos están alineados, el despertar será suave. No sé de dónde vino esa frase, o quizás sí lo sé, y solo estoy fingiendo que no. Fue una noche sin luna cuando recibí el mensaje, sin remitente, sin asunto, solo una línea en el cuerpo del correo: si aún quieres ver la verdad, ven solo. Coordenadas adjuntas. El archivo estaba cifrado, pero logré abrirlo. Mostraba un punto perdido en la cordillera, entre fronteras, en una zona que no figura en ningún mapa oficial. No pensé, no dudé, solo sentí que tenía que ir, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Al final del camino, me encontré con una grieta en la roca, casi oculta entre la vegetación. Dentro, una escalinata antigua, esculpida en piedra negra. Bajé sin pensar. Cada peldaño parecía empujarme hacia abajo, como si la gravedad se hiciera más densa con cada metro, y entonces lo vi: un espacio inmenso, esférico, abierto bajo tierra como una catedral sin religión. El aire era más frío, el sonido, inexistente, y allí estaban, miles de esferas, colocadas en hileras perfectas, como si cada una tuviera asignado su lugar desde el principio de los tiempos. Algunas flotaban levemente, otras parecían fundidas con el suelo, pero todas vibraban. Era un zumbido bajo, sutil, pero constante. Sentías cómo se te metía en los huesos, y si te quedabas quieto, podías jurar que escuchabas algo parecido a un canto lejano, un idioma que no se ha hablado jamás, pero que aún así, ¿entiendes? Me acerqué a una, no la toqué, solo la miré, y en su reflejo no me vi a mí mismo, vi otra versión de mí, más alta, más delgada, con ojos completamente negros. Me observaba desde dentro de la esfera como si ya estuviera allí, esperando que yo llegara. Quise correr, pero mis piernas no respondían, y entonces, la esfera frente a mí se abrió, no físicamente, no como una caja, fue mental, como si mi conciencia hubiera sido absorbida dentro de ella en un segundo. Vi planetas, civilizaciones destruidas, mundos que intentaron resistir, y fallaron. Vi cómo las esferas eran colocadas, una por una, en cientos de mundos antes que el nuestro, siempre igual, siempre el mismo patrón. Y escuché una voz, no venía del exterior, venía desde mí: ahora ya sabes dónde estamos, ahora ya eres parte. Me desmayé. Cuando desperté, estaba fuera de la cueva, sin mochila, sin celular, solo con este cuaderno en el que escribo ahora. Pero lo que vi allá abajo
no lo puedo olvidar. Están allí, esperando, dormidas, pero no por mucho tiempo. Después de salir de esa cueva, algo cambió en mí. No era solo lo que había visto, era lo que había traído de regreso conmigo. Los sueños ya no eran sueños, eran instrucciones, fragmentos, simulaciones. Sentía que estaba viendo el mundo a través de ojos prestados, como si una parte de mí ya no me perteneciera. Pero eso no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fue cuando volví al pueblo y vi a Rubén. No debería haber estado allí. Después de la desaparición, después del comportamiento extraño, después de que lo dieran por muerto, lo vi sentado frente a su casa, sonriendo, como si nada hubiera pasado, pero no era él. Sus gestos eran demasiado precisos, su voz, demasiado limpia, su risa, exacta, sin alma, sin duda, como si cada palabra estuviera calculada para parecer humano. Me acerqué, le hablé, me respondió como siempre, incluso recordó cosas de nuestra infancia, fechas, nombres, apodos, todo perfecto, demasiado perfecto. Fue ahí cuando lo supe, no era Rubén, era una copia, una reproducción exacta, con sus recuerdos, con su forma de hablar, pero sin esencia. No era un disfraz, no era una posesión, era una duplicación completa, un reemplazo. Y si podían hacer eso con uno, ¿cuántos más ya habían sido reemplazados? Empecé a observar a los demás, al carnicero, a la maestra, a los niños del colegio, todos iguales, todos normales, pero algo en ellos no encajaba del todo. Pequeños detalles, reacciones muy lentas o demasiado rápidas, frases que no correspondían al contexto, y esa mirada, esa maldita mirada vacía. Entonces, me enfrenté a una posibilidad que me quebró por dentro. ¿Y si las esferas no vienen a conquistar la Tierra, sino a reemplazarla? No a destruirnos, sino a copiarnos, a reproducir una versión de la humanidad, bajo control, una humanidad obediente, sin caos, sin emoción, sin libre albedrío, un sistema perfecto, uniforme, mudo. Vi a una niña jugando, sola en la plaza, la misma que antes lloraba por todo, que era inquieta, viva, impredecible. Ahora, jugaba en silencio, repetía el mismo movimiento con la muñeca una y otra vez. Cuando pasé a su lado, sin mirarme, dijo, el molde fue completado, la réplica está activa. No sabía si gritaba o temblaba, solo supe que tenía que salir de ahí. Esa ya no era mi gente, ese ya no era mi pueblo, y quizás yo tampoco era ya totalmente yo. Intenté hacer lo correcto, después de ver lo que vi, después de confirmar que no todos eran quienes decían ser, supe que tenía que hablar, pero no podía hacerlo abiertamente. Si publicaba todo en mi nombre, me borrarían, o algo peor, me reemplazarían. Así que comencé a dejar rastros, mensajes cifrados en foros olvidados, fragmentos de mi diario, escondidos en archivos de audio, fotos camufladas entre imágenes satelitales. Pensé que si alguien, aunque fuera una sola persona, las encontraba, tal vez habría esperanza, pero ellos también me encontraron a mí. Al principio fue sutil. Mi conexión a Internet se volvía inestable cada vez que intentaba subir un archivo. Luego, las aplicaciones de mi celular empezaron a cerrarse solas. Las cámaras de vigilancia de las calles donde pasaba dejaban de grabar justo cuando cruzaba. Frente a ellas, una noche, mientras dormía en un hostal barato, me desperté sobresaltado. Sentí que había alguien en la habitación, pero no había ruido, solo una presencia. El aire era pesado. Me levanté de golpe, y todo estaba como lo había dejado, excepto por una cosa: mi cuaderno había sido movido. Estaba abierto en una página en blanco, y escrita en tinta negra, una sola frase: detente, no interfieras con el proceso. No había firma, no había rastro, solo esa advertencia. A la mañana siguiente, el dueño del hostal me dijo que nunca me había visto entrar, que mi nombre no aparecía en el registro, que mi habitación no estaba alquilada. Me fui sin discutir. Ya no podía confiar en nadie. Cambié de ciudad, cambié de nombre, empecé a moverme solo de noche. Usaba cafés públicos para conectarme, siempre con una VPN, siempre desde perfiles falsos.
pero no era suficiente, porque los sueños seguían, y en ellos, una figura cada vez más nítida me observaba. No tenía rostro, solo una silueta de luz negra. En cada sueño, se acercaba más. En cada uno, me hablaba más claro, hasta que una noche me dijo: si hablas, activaremos tu reemplazo. Esa frase me congeló. ¿Tenían uno de mí listo? ¿Una copia? ¿Un sustituto esperando para tomar mi lugar si me volvía un problema? Comencé a dudar de mis propios movimientos. A veces, no recordaba bien lo que había hecho el día anterior, o me encontraba en lugares sin saber cómo había llegado. ¿Era fatiga? ¿O ya estaban controlando partes de mí? Por eso estoy grabando esto, escribiendo esto, porque puede que pronto, yo deje de ser yo, y si eso pasa, quiero que al menos este registro quede, porque lo que está por venir, no es solo una invasión silenciosa, es una sustitución total, y está ocurriendo ahora. Pensamos en los extraterrestres, como seres que vienen del cielo, naves que cruzan galaxias, civilizaciones lejanas que nos descubren y nos estudian desde lejos. Pero, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si no vinieron desde fuera? ¿Y si siempre estuvieron aquí, debajo de nosotros, esperando? Esa posibilidad me golpeó como una ola helada. No vino de la lógica, sino de la memoria, de algo que recordé sin haber vivido. Fue en un sueño lúcido, o eso pensé. Caminaba por un desierto rojo, con estructuras antiguas, erosionadas, enterradas en arena. A mi alrededor, voces repetían en un idioma que no entendía, pero que mi mente traducía: la red fue sembrada antes de ustedes. La activación depende del portador emocional. No pueden despertar lo que nunca ha dormido. Desperté con el corazón en la garganta, y de inmediato supe qué significaban esas palabras. Las esferas no llegaron, fueron colocadas, mucho antes de que existiera nuestra especie, mucho antes de que la historia tuviera escritura. Fueron enterradas bajo la tierra, en lugares específicos, en geometrías sagradas, y desde entonces, han estado creciendo, observando, aprendiendo. Nosotros no somos su objetivo, somos su entorno de prueba, un campo de cultivo emocional. Ellas evolucionan con nosotros, se adaptan, se mimetizan, han estado en cada civilización, en cada caída, en cada renacer. Cuando un imperio colapsa, cuando una guerra estalla, cuando una peste diezma millones, las esferas se activan brevemente, absorben el miedo, y vuelven al letargo. Pero ahora, algo cambió. Ya no duermen, ya no esperan, ahora se preparan, porque por primera vez en siglos, la humanidad ha alcanzado el umbral de miedo colectivo que las alimenta constantemente. Crisis, pandemias, violencia, desinformación, todo se ha alineado, y eso no es casualidad, es una fase, una etapa final. Y entonces supe que lo que vi en la cueva era solo una de muchas cámaras subterráneas. Hay otras, en otros continentes, bajo el hielo, en las profundidades oceánicas, en cuevas selladas con símbolos que ni los arqueólogos se atreven a traducir, cada una con miles, quizás millones de esferas, una red dormida, hasta ahora. Y si eso es cierto, entonces, nunca hemos estado solos, solo hemos estado ignorantes. Todo colapso empieza en silencio, no con gritos, no con explosiones, con pequeñas desconexiones, con cosas que desaparecen sin que nadie note. Y eso fue lo que empezó a pasar. Primero fueron las señales, lugares donde las comunicaciones fallaban por días enteros, zonas donde las redes sociales se quedaban congeladas, no había noticias, no había transmisiones, solo vacío. Decían que eran apagones, tormentas solares, problemas técnicos, pero yo sabía que no, porque esos vacíos coincidían con los puntos del mapa donde las esferas habían sido reportadas. Después fueron las personas, desaparecían, no en masa, uno por uno, silenciosamente. A veces eran declarados como extraviados, otras, simplemente, dejaban de existir. Nadie hablaba de ellos, nadie los buscaba, como si su ausencia fuera parte del decorado, pero en algunos casos, regresaban, y cuando lo hacían, ya no eran los mismos. Lo sé porque los vi, miradas nuevas en rostros familiares, conductas mecánicas,
frases sin alma, gente que antes era impredecible, ahora predecía el clima con una calma perturbadora, como si su único propósito fuera pasar desapercibidos, hasta que llegue la señal final. Luego comenzaron los sueños compartidos, gente de diferentes países reportando exactamente el mismo sueño, un cielo gris, esferas flotando sobre ciudades en ruinas, y una voz que repetía, una y otra vez, que este no es el final, este es el comienzo del protocolo. Era imposible que todos soñaran lo mismo por coincidencia. Los psiquiatras lo llamaron histeria colectiva, los gobiernos, desinformación viral, pero yo lo llamo por su nombre, activación. Y no solo en humanos, los animales también lo sienten. Migraciones caóticas, manadas enteras abandonando hábitats sin motivo, perros que aúllan durante horas hacia el suelo, pájaros que chocan en masa contra edificios como si escaparan de algo invisible. Todo indica lo mismo, la red subterránea está viva, está en comunicación, y está sincronizándose. Algunos científicos hablan de cambios magnéticos inexplicables, de ondas de baja frecuencia que rodean ciertas regiones del planeta. Dicen que es natural, pero no hay nada natural en esto, porque lo que viene no será un impacto visible, será una caída suave, una transición sin resistencia, donde millones aceptarán el reemplazo, sin siquiera notarlo. Conseguí entrar gracias a un contacto del que ya no sé si confiar. Me dio una credencial falsa, coordenadas, y una frase clave que debía repetir al llegar: estudio geológico subterráneo, nivel 3. Era una instalación, perdida en el desierto, nada en el exterior indicaba que allí dentro se escondía algo, solo concreto, cercas altas, y una puerta metálica protegida por lectores de retina. Pero esa noche, no había nadie vigilando. Descendí por un ascensor antiguo, con luces que parpadeaban. Bajé más de 20 niveles. El aire se volvía más frío, más espeso, como si el tiempo se ralentizara, y entonces llegué. Un pasillo largo, sin ventanas. A los costados, salas con puertas de vidrio polarizado. Dentro, contenedores metálicos, cada uno con una esfera. Algunas estaban inactivas, otras vibraban levemente, pero lo peor estaba al fondo. Una habitación distinta, más amplia, más limpia, con pantallas encendidas, mapas del mundo, nombres, códigos, relojes contando hacia atrás, y sobre una plataforma circular, una esfera más grande que todas las demás, con líneas luminosas recorriéndola como venas eléctricas. En la pantalla principal había un título: Protocolo Reemplazo, Fase Calle. Debajo, una serie de palabras que parecían extraídas de una pesadilla: sustitución mental completa, 87% integración, deduplicados, en curso simulación social sincronizada, estable activación en masa, pendiente de aprobación. Leí en voz baja, me costaba respirar. Era real, todo, lo que vi, lo que soñé, lo que temí. Estaban planificando el reemplazo de la humanidad, no como una invasión, no con violencia, con programación, con precisión, con estrategia. Vi más pantallas, algunas mostraban archivos de personas, fotografías, edades, ocupaciones, patrones emocionales. Otras, representaciones virtuales de esferas conectadas entre sí, como una red neuronal. Y entonces, en una de las esquinas, vi mi rostro, mi nombre, mis hábitos, mi ubicación reciente. Estaba en la lista, tenían mi reemplazo listo. Me quedé paralizado. Un zumbido comenzó a llenar la sala. La esfera central empezó a girar lentamente, y algo dentro de mí respondió, como si una parte de mi mente quisiera acercarse, como si una parte de mí quisiera entregarse. Corrí, no sé cómo salí, no recuerdo haber tomado el ascensor. Solo sé que, cuando volví en mí, estaba a kilómetros del lugar, cubierto de polvo, con la garganta ardiendo, y desde entonces, todo cambió. Sé que me están buscando, sé que mi reemplazo está cerca, y cuando me encuentre, yo desapareceré, o peor, seguiré existiendo, pero ya no seré yo, ya no tengo tiempo. Desde aquella noche en la base, me muevo cada vez con más dificultad. Mi mente ya no es completamente mía,
Hay momentos en los que me desconecto por minutos, horas, y cuando regreso, encuentro cosas escritas por mí, que no recuerdo haber escrito, palabras en idiomas extraños, coordenadas, frases repetidas como un mantra, no oponerse, integrarse. La red es orden, sé lo que significa, y sé que me estoy perdiendo, pero antes de que eso ocurra del todo, necesito decirte lo más importante, lo que nadie más se atreve a revelar. La activación ya tiene fecha. En una de las pantallas de la base, entre todos los datos, vi un contador regresivo. No tenía día ni mes, solo segundos. Desde entonces, lo he calculado una y otra vez. Y si mis cuentas están correctas, faltan menos de 90 días. En 3 meses, lo que comenzó con una sola esfera en un campo perdido, se convertirá en la sustitución silenciosa más grande de la historia humana. No será una guerra, será una aceptación, gente caminando hacia sus reemplazos sin resistencia, personas entregando su conciencia como quien entrega un abrigo viejo, sociedades completas ajustadas al nuevo orden, sin disparar una sola bala, y lo más triste es que muchos ni siquiera notarán la diferencia, porque los duplicados son perfectos, hablan igual, aman igual, sufren igual, solo que obedecen, no cuestionan, no dudan, no sienten miedo, y eso es lo que buscan, un mundo sin miedo, porque el miedo, aunque los activa, también los debilita, es impredecible, inestable, caótico, algo que ellos no pueden controlar por completo. Por eso ahora nos escanean, por eso nos duplican, porque quieren el orden, sin el alma. Si estás oyendo esto, es porque algo dentro de ti todavía vibra, algo no encaja, algo te dice que hay más de lo que muestran las pantallas, los gobiernos, los expertos. Y te pido, por lo que sea que aún te quede de humano, no ignores las señales, no confíes en las caras conocidas, y sobre todo, no dejes de sentir, porque mientras sientas, no pueden tomarte por completo. Esto que estás escuchando, probablemente sea lo último que diga siendo completamente yo. Cada palabra que escribo es una lucha. Siento la otra presencia dentro, empujando, susurrando, pidiéndome que me calle, que me rinda, que lo olvide todo, pero no voy a hacerlo, porque hay algo que aún no te conté, lo más importante, la verdad que ellos más temen. No hay solo unas cuantas esferas, hay miles, decenas de miles, quizás millones, están bajo tierra, organizadas, están dispersas, no están escondidas al azar, están alineadas como un ejército, forman patrones, redes, caminos de activación, cada una conectada a un núcleo, cada núcleo, a un sistema más grande, y ese sistema ya está despierto, lo sé porque lo vi, en uno de los últimos sueños, o visiones, ya no sé cómo llamarlos, fui llevado a un lugar tan profundo que el aire quemaba los pulmones. Allí, gigantescas cámaras de metal vibraban como corazones alienígenas, las esferas salían lentamente de sus cápsulas, flotando como soldados dormidos, respondiendo al llamado, y una figura de luz negra caminaba entre ellas, señalando en silencio quién era el siguiente, y entonces me señaló a mí. Me desperté empapado, temblando, llorando, porque no fue un sueño, fue un aviso. La activación global no será ruidosa, será como en las películas, no habrá alarmas, ni noticias, ni caos, solo un día, despertarás y el mundo será igual, demasiado igual, silencioso, ordenado, muerto por dentro, y tal vez tú también lo seas, a menos que hagas algo ahora. Así que, escúchame con atención, y no lo olvides jamás. Salva este video y compártelo, porque muy pronto vas a recordar todo lo que te dije aquí.